Hay situaciones que seguramente usted está viviendo o ha vivido, pero en todas ellas hemos visto la compañía de Dios. ¿Amén o no amén? Y créalo que Dios está ahí. Hay cosas que pintan bastante complicadas, quizás en la vida, pero créalo que Dios está ahí. Dios en medio de todas esas situaciones se está glorificando, nos está enseñando, está fortaleciendo nuestra fe, porque recuerde que sin fe es imposible agradarle. Y recuerde que la fe no surge cuando todo está bien. No, o sea, la fe precisamente se desarrolla y se fortalece tal vez cuando hay un mar inmenso frente a nosotros y hay persecuciones detrás y una gran incertidumbre alrededor. Es ahí donde se fortalece la fe, donde tenemos que creerle a Dios de que Él hará algo impresionante, de que Él abrirá un camino en el mar una vez más para que podamos pasar. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A Él sea la gloria. Amén. Seguramente esta palabra es para todos, pero para alguien especial alguien que especialmente la necesita hoy. Amén. Bienvenidos las personas que están allá en su casa escuchando y viendo a través de Facebook, y los que han de ver esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, bendiciones. Y bueno, quiero invitarte a que por favor consigas tu Biblia. Ustedes aquí presencialmente la tienen en físico, la tienen en su dispositivo electrónico. Bienvenido, mi hermano David. Y usted allá en la casa, por favor, quiero invitarla a que busque su Biblia. Yo sé que usted la lee todos los días, sé que es más, la tiene ahí a la mano, pero bueno, a veces nos toca recordar estas cosas que parecen simples, pero por favor busque su Biblia. Hagamos este ejercicio de buscar nuestra Biblia, de tenerla ahí a nuestro lado y de abrirla, por favor. Ya le voy a decir dónde la vamos a abrir y dónde vamos a estar meditando en esta mañana. A Dios sea la gloria por siempre. Bueno, hemos estado en una serie, tratando una serie que hemos titulado Los avisos clasificados de Dios. Yo creo que usted recuerda eso, ¿no? Los avisos clasificados de Dios. Y el primer aviso del cual hablamos fue un aviso impresionante, y es que dice que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Bueno, eso enseñó mucho a mi vida. Vimos un poquito de lo que implica ser un adorador, y creo que también a su vida, a nuestras vidas, a la vida de la iglesia y a la vida de los oyentes les ha contribuido mucho. Gracias a Dios por su palabra, porque es su palabra, es la palabra de Dios realmente la que nos bendice. Por lo tanto, nosotros no necesitamos que alguien venga a exponernos sus ideas humanas sobre la Escritura. No necesitamos que nadie venga a imponernos sus buenos pensamientos o sus buenas intenciones sobre lo que dice la Escritura. La Escritura tal cual como está, así suene dura o suene esperanzadora, es lo mejor para nosotros. Amén. De tal manera que nosotros no necesitamos que alguien venga a adornarnos lo que dice la Escritura. Dios habla a través de la palabra y Él lo sabe hacer muy bien. Amén. Así que ese clasificado de que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, creo que nos ha bendecido. Y meditamos ahí en la vida de esta mujer de Samaria, la mujer samaritana, una mujer que consideraba que era muy adoradora, que sabía mucho de adoración, pero que realmente entendió que las bases de su adoración no estaban bien firmes. Pero lo mejor de todo es que ella salió de ahí siendo una adoradora en espíritu y en verdad. Amén. Todo esto tiene que ver con la vida nuestra. Las cosas no es para llevarlas a un tono romántico nada más. Cuando Dios nos habla a través de su palabra es para que la apliquemos a nuestra vida. No estamos simplemente para que nos prediquen mensajes bonitos, mensajes hermosos, mensajes emocionales que nos hagan parar de la silla en un momento,
pero que después quedamos igualmente derribados por ahí. No, la palabra de Dios es para levantarnos, amados hermanos, y para ayudarnos a ir hacia adelante en el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Amén. Luego hablamos de otro clasificado hermoso, y es que quizás, si Dios nos da la oportunidad, estaremos hablando un poco más sobre eso, pero realmente ese clasificado es espectacular, que dice que Dios está buscando un hombre conforme a su corazón, a alguien conforme a su corazón, a alguien conforme a su corazón. Y el mismo Dios testifica en la Escritura que Él lo halló en David. Sin embargo, ese clasificado no ha sido quitado de la Escritura, como tampoco ha sido quitado el clasificado de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice que Dios halló a David en los adoradores en espíritu y en verdad. Dios halló a la samaritana, y creo que nos ha hallado a nosotros. Hoy quiero hablar de un clasificado más, y este clasificado es uno de los clasificados más tristes de la Escritura. Y quiero que por favor me acompañe a leer en su Biblia, en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, por favor. Y vamos a leer del verso 30 en adelante. Y ya sabrá por qué le digo que este es uno de los clasificados más tristes en las Sagradas Escrituras. Y dice así la palabra del Señor: y busqué entre ellos. Perdón, hermano, ya buscaste tu Biblia allá en tu casa. ¿La buscaste? Por favor, búscala y vamos a leerla juntos, por favor. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice a continuación? Y no lo hallé. Y no lo hallé. Dice el verso 31, por tanto, es decir, en consecuencia de todo este proceso, dice el Señor en el verso 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Amén. Le digo que es un clasificado bastante triste, porque aquí el clasificado que Dios tiene y la acción de Dios es que Él está buscando a un hombre. Y bueno, sabemos que cuando habla la Escritura en estos términos, se está refiriendo al ser humano en general, ¿no? Que nadie nos acuse por pensar que estamos discriminando géneros, ¿no? En la predicación Dios ama al hombre de la misma manera que ama a la mujer, y tiene propósito con el hombre de la misma manera que tiene propósito con la mujer. Amén. Para Dios somos sus hijos y Él sabe cómo usar a cada quien. Y Dios aquí está hablando que Él estaba buscando un hombre, que Él buscó en toda la nación de Judá a alguien que hiciese un vallado, que levantara un muro y que se pusiese en la brecha delante de Él a favor de la tierra, para que Él mismo no la destruyera. Habían razones categóricas para que Dios destruyese a la nación de Judá, su maldad, y ahora profundizaremos un poco en eso. Pero fíjese lo maravilloso que es Dios, que Él estaba buscando a alguien para que levantara un muro de protección a favor de la nación. Alguien que se parara ahí en la brecha, en la abertura. Y lo triste de todo esto es que no lo halló. No lo halló. Dios buscando a alguien que se parara en la brecha, que estuviese ahí delante de Él. Este término es muy importante: delante de mí. Que estuviese delante de mí, a favor de la tierra, para que no viniese la destrucción. Pero no lo halló. Usted tal vez dirá: ¿qué gente? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Dios mío. Quiero hablarle un poco del contexto del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vivió en ese tiempo de Israel y de Judá, donde están siendo llevados a la cautividad por la maldad de la nación.
Realmente en Judá se presentaron 3 tiempos de cautividad, donde la cautividad fue aumentando hasta el destierro total. La primera fecha fue en el 605 antes de Cristo, donde fueron llevados una cantidad de cautivos a Babilonia, y entre ellos fue llevado Daniel. Luego, en el año 597 aproximadamente, fue llevado otro grupo de cautivos, y además se llevaron los tesoros del templo en Jerusalén, y entre esos cautivos fue llevado el profeta Ezequiel. Ya para el año 586, 587 viene la destrucción total y el destierro de los que se encontraban ahí en la nación. Ezequiel, un hombre, un sacerdote, pero que Dios llama al oficio profético, muy joven también. Este hombre se casó, y en medio del exilio, según la cronología, Ezequiel enviudó, perdió a su esposa. Y Dios coloca a Ezequiel ahí entre los cautivos y lo levanta para profetizar. Porque en el momento en que Ezequiel está allá entre los cautivos en el río Quebar, todavía no había llegado la devastación total a Judá. Y muchos de ellos en Judá tenían la esperanza de que todo iba a cambiar para bien. Recuerde que Jeremías también profetizó y tuvo que decirles al pueblo lo que iba a ocurrir, porque había una cantidad de profetas que le decían a la gente: tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien, no va a pasar nada, a pesar de la maldad de la nación. ¿Cuál era la situación de la nación en general? Y comenzando a desglosar lo que nos dice el capítulo 22, para que usted lo lea en su casa, por favor. En el capítulo 22 nos muestra la condición de la sociedad en los tiempos de Ezequiel. Dice que los sacerdotes habían profanado la ley. Los sacerdotes que estaban ahí para guardar la ley y para enseñarle la ley al pueblo, la habían profanado y la tenían como algo común, como algo corriente, como algo que no vale nada. Imagínense cómo podía sentirse Dios en medio de ese contexto. Y eso eran los sacerdotes, imagínense. Dice la Biblia que los profetas, bueno, los profetas no estaban mejor que los sacerdotes. Es decir, que la parte religiosa, la parte que estaba llamada a proteger la moral, los principios de Dios en la nación, estaba en una condición terrible, porque los profetas lo que le decían a la gente era: tranquilo, que todo está bien. Y tenían palabra mentirosa. Y dice la Escritura, cuando usted lea el capítulo 22 de Ezequiel, se va a dar cuenta que el Señor protesta a través del profeta Ezequiel, porque cada uno de esos profetas decían: así ha dicho el Señor. Se atrevían a decir: así ha dicho el Señor. Miren, hermanos, cuando uno pronuncia esta palabra, tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo. Si usted quiere decir con seguridad: así dice el Señor, tome la Biblia. Amén. Y diga: así dice el Señor, Salmo 1, bienaventurado el varón. Pero en este tiempo la gente juega mucho con ese asunto. Así dice el Señor, así te dice el Señor. Hermano, era la misma condición de los profetas en el tiempo de Ezequiel, en los tiempos de la cautividad de Judá. Y dice el Señor: pero si yo no he dicho nada. Ahí lo dice en Ezequiel capítulo 22. Decían: así ha dicho el Señor, pero yo no he dicho nada. Nos dice también que los profetas se apoderaban de las riquezas de la gente. Claro, yo te profetizo lo que tú quieres oír y tú me das lo que yo quiero tener. Así era la condición de los religiosos, de las personas encargadas de guiar a la nación a través de los principios de Dios. Imagínense cómo podía sentirse Dios con esta nación. Pero bueno, alguien dirá ahí, una de esas personas que siempre tiene algo que decir contra Dios y contra la gente que busca a Dios: viste, por eso es que yo te digo, los cristianos y tanto predicador falso, por eso es que yo... Bueno, pero te voy a hablar, déjame terminar el examen de la sociedad totalmente. Amén. En cuanto a la familia, dice que la situación en la familia era caótica. Dice que los hombres descubrían la desnudez de sus padres. Eso es profundo en cuanto a la moralidad en la familia. Dice que el hermano violaba a la hermana hija de su padre. Esa era la condición. Había una depravación total en Judá, en la familia.
En la familia nadie respetaba a nadie. El papá tenía que estar pila con el mismo hijo. Algunos tal vez habrán sonreído ahí, pero es un asunto terrible. Ocurre en muchas casas que el papá tiene que estar pendiente porque el familiar o cualquier otro puede hacer algo terrible. Y se han visto tantas cosas. El abuso sexual. La mamá tenía que estar pendiente, no podía salir. ¿Con quién voy a dejar a mi hijo? ¿Con quién voy a dejar a mi hija? ¿No le parece que es una situación que tenemos hoy? Así estaba la familia. Esa era la condición de la familia. ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Cómo se sentía Dios? Ahora usted dirá, bueno, sí hay muchas familias así. Pero bueno, los gobernantes, ¿cómo era la situación de los gobernantes? Los gobernantes eran derramadores de sangre, dispuestos a matar con tal de obtener ganancias deshonestas. Eran corruptos. Y no le importaba a quién se llevaban por delante con tal de obtener lo que querían. Así es la situación. Pero ahora usted dirá, sí, es que el pueblo siempre nos tienen sometidos a nosotros. El pueblo, claro que sí, esos gobernantes, esos religiosos nos tienen sometidos. Ese es el mal de la nación y ese es el mal del mundo. Pero déjame hablarte de cuál era la condición del pueblo en general. El pueblo mismo era un pueblo derramador de sangre, que cometía perversidades, lo dice el profeta Ezequiel, y andaban en calumnias los unos contra los otros. Esa era la situación. Ese es el contexto en el cual Dios está buscando a alguien que se coloque en la brecha. Ese es el contexto en el cual Dios está buscando a alguien que haga un vallado, un muro de protección. Porque el pueblo que casi siempre se declara víctima, casi nunca mira que muchas de las cosas que suceden son el fruto de alejarse de Dios. Y que tal vez miramos hacia los gobernantes, miramos hacia los sacerdotes, miramos hacia la estructura de la familia, siempre buscando acusar, pero nunca miramos hacia nuestra propia conducta. Así estaba la nación. Y todo esto había llevado a Dios a tomar la determinación en justicia de traer la destrucción contra la nación de Judá. Ahí Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha. Hermano, es la misma situación de nuestra nación. Es la misma situación de nuestro tiempo. Es lo mismo. No ha cambiado. Y Dios en este tiempo también está buscando a alguien que se pare en la brecha, a alguien que levante un vallado, a alguien que esté delante de Dios a favor de la nación. Amén. A alguien que esté delante de Dios a favor de tantas instituciones en nuestra sociedad. A alguien que esté delante de Dios a favor de la familia. A alguien que esté delante de Dios a favor de la iglesia, a favor de tantas cosas. Amén. Dice que Dios no lo halló. Tal vez tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿fue culpa de Dios? ¿Es esto un fracaso de Dios? ¿Será que Dios fracasó en esto? Ah, sí, encontró a David. Dios ahí como que buscó muy bien y encontró a alguien conforme a su corazón. Ah, encontró a la samaritana, a pesar de lo guardada que estaba, a pesar de que no parecía adoradora, Dios la encontró y la guió a la adoración. Eso fue un éxito de Dios. Pero aquí dice que Dios no lo halló. Tal vez alguien dirá: eso fue un fracaso de Dios. No, no es un fracaso de Dios. Es un fracaso de la condición humana. Tal vez alguien diría: es que Dios no buscó bien. Y quise hacer este examen de la sociedad de Judá, de la nación de Judá, para que pudiésemos saber que Dios había buscado bien, pero realmente no encontró a nadie. Porque todas estas instituciones de la nación estaban muy mal. No es un fracaso de Dios, no. Porque si hay alguien que puede ver lo más profundo y puede escudriñar a través de toda la tierra, es Dios. No podemos decir que fue que Dios no miró bien. Es que Dios no miró bien. No, Dios, sus ojos atalayan sobre toda la tierra y no hay nada que se pueda escapar de su presencia.
Así que cuando Dios dice que buscó a alguien es porque lo buscó. Y que lo buscó profunda e incesantemente lo buscó. Así que no podemos decir, no, esto fue un fracaso de Dios. No, no lo fue. Tal vez alguien diría, es que no buscaste en las personas correctas. Mira, sí lo buscó. Cuando Dios dice que lo buscó, realmente lo buscó. Amén. Realmente había una brecha. Una brecha que estaba debilitando a la nación, que estaba haciendo que la nación pronto se destruyera. Y estaba Dios buscando a alguien que se parara ahí en esa brecha para proteger a la nación, y no lo encontró. Dios no ha quitado ese clasificado, a pesar de que en ese tiempo no encontró a nadie. En cada época de la historia, Dios sigue buscando a esa persona. Y uno de los propósitos de esta palabra en esta mañana es que usted pueda ser esa persona que Dios está buscando. Amén. Que usted y yo podamos ser esas personas que Dios está buscando. Usted no ha venido en esta mañana, ni usted está ahí al frente para ser un mero espectador de lo que dicen. Usted no está aquí para juzgar si el mensaje es bueno, es agradable, es corto, es largo, es evangelístico, no es evangelístico. Usted no está aquí para eso. Usted sabe para qué está aquí: para tomar decisiones en cuanto a la palabra que Dios le está dando. Amén. Para eso está. Por eso Dios te está permitiendo ver esta transmisión tal vez en diferido, porque Él quiere que tomes decisiones en tu vida. Porque Él está buscando a alguien, todavía está buscando a alguien que se coloque delante de Él a favor de. Pero ¿qué es una brecha? ¿Cuál es el significado de la brecha? La brecha realmente es una grieta por donde algo empieza a perder su poder, su fortaleza o su entereza. En los muros, en las murallas, generalmente cuando un pueblo quería atacar a otro, comenzaba a abrir grietas, comenzaba a abrir brechas en sus muros. Y cuando abrían una brecha, por ahí podían entrar y destruir a la nación, y destruir y tomar la ciudad. Entonces, ¿qué es esa brecha? Es ese lugar, es esa abertura, es esa grieta por donde el muro comienza a perder su fortaleza. En nuestra vida hay grietas, en nuestra vida hay brechas, en nuestra familia hay brechas, en la iglesia hay brechas, en los ministerios hay brechas, en la sociedad hay brechas que están haciendo que todas estas instituciones que le he mencionado comiencen a perder su fortaleza, su entereza, dejen de ser enteros y comiencen a debilitarse. Por lo tanto, usted ahora quizás está pensando en que se quiere poner en la brecha por la nación. No, comencemos primeramente por tu propia vida. Comencemos por comprender que en nuestra propia vida hay brechas, hay grietas, hay cosas que nos están debilitando, que nos están haciendo cada día más débiles. Una brecha es un lugar de debilidad, es un lugar de vulnerabilidad, es un lugar de peligro, hermano. Hay brechas, y cuando hay una brecha hay peligro, hay debilidad. Somos vulnerables en esas brechas. Amén. La brecha también es un lugar en el muro, como le decía hace un momento, para ejecutar un asalto. Cuando hay una brecha por ahí, seguramente va a entrar el enemigo para asaltarnos, para quitarnos lo que más queremos, para destruir, para despojarnos. En la brecha, amados hermanos, la brecha va dañando la estructura del muro, y así también va dañando la estructura de nuestras vidas. Así que por lo tanto, en esta mañana tal vez usted está pensando en ponerse en la brecha por una nación, pero yo le digo, espere un momentico, comencemos por nosotros mismos. Parémonos en la brecha y pongámonos ahí delante de Dios, en esa brecha, en esos lugares de debilidad en nuestra propia vida, en esos lugares de debilidad en nuestra propia casa, en esos lugares de debilidad en nuestra propia familia, en esos lugares de debilidad en la iglesia, en esos lugares de debilidad en todo lo que nosotros manejamos continuamente. Dios nos está llamando a colocarnos en la brecha.
Mire, la brecha es el lugar de entrada para la destrucción, pero también la brecha es ese lugar por donde se va tal vez lo mejor que tenemos. Así que Dios en esta mañana está llamando a un pueblo, Dios está llamando a la iglesia, nos está llamando a cada uno de nosotros a que podamos pararnos en la brecha, que hagamos un vallado, un muro de protección. Dios busca a alguien que esté delante de Él. En ese tiempo en Judá no lo encontró, pero en este momento queremos y creemos y confiamos que Dios hallará en nosotros esa persona que Él está buscando. Amén. Alábale que Él vive. Mire, ¿qué es lo que abre brechas? El pecado y la indiferencia abren brechas en todo lugar. El descuido abre brechas. El descuido debilita nuestras estructuras más estimadas. Dios está buscando intercesores que se paren en la brecha a través de la oración. Es lo que Dios está buscando en este momento. Es lo que Dios está buscando en esta etapa tan complicada de la nación. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de guerras y de rumores de guerras, Dios está buscando a alguien que se pare ahí, en la brecha. En estos tiempos de situaciones tan difíciles a nivel económico, a nivel social, la gente habla mucho del perjuicio económico de la pandemia, pero también se habla del perjuicio en cuanto a las relaciones, en cuanto a los hogares, las familias, como en este tiempo de pandemia tantos hogares, tantas familias se están separando, la tensión por tantas cosas. ¿Cuántos emprendimientos a nivel económico, cuántas personas con muchos anhelos y con muchos proyectos tal vez ahora están por el suelo porque lo que querían, lo que anhelaban se ha ido? Muchos que han entrado en depresión porque les cuesta pensar que sea posible comenzar de nuevo. Y Dios en este tiempo está buscando a alguien que se pare en la brecha a favor de. Dios está buscando gente con una actitud de arrepentimiento delante de su presencia. Porque mucha gente tal vez está dispuesta a ponerse delante de Dios, pero no con la actitud correcta. La persona que iba a colocarse en la brecha debía tener una actitud de arrepentimiento de Dios, ante Dios. Dios no estaba buscando a alguien con un pasado perfecto, no. Estaba buscando a alguien con un presente de humillación y de arrepentimiento. Amén. Eso era lo que estaba buscando Dios. Estaba buscando gente que pudiese vislumbrar una realidad diferente a lo que estaba viviendo la nación. Ese era el hombre y la mujer que Dios estaba buscando. ¿Sabe? Un vallado se levanta a través del regreso a los principios de Dios. Amén. Así levantamos un vallado, así se levanta un muro. Ahora bien, la persona que quiere colocarse en la brecha, la persona que Dios está buscando para colocarse en la brecha, debe ser una persona que tenga una conciencia del carácter misericordioso de Dios. Mire, es impresionante, pero Dios mismo estaba buscando a alguien que estuviese ahí delante para no destruir la tierra. A pesar de que la nación le había ofendido, a pesar de que la nación era idólatra, a pesar de que la nación era desagradecida, a pesar de que la nación y sus sacerdotes profanaban todo lo sagrado, el mismo Dios está buscando por toda la nación, está buscando por todos los rincones de la nación a alguien. Si Dios lo hubiese encontrado, lo hubiese traído y le hubiese dicho: párate ahí, porque yo no los quiero destruir. A pesar de toda su maldad, no los quiero destruir.
pero no lo encontró. La persona que Dios está buscando debe tener una conciencia del carácter misericordioso de Dios. Muchas veces nosotros creemos que Dios puede hacer cosas impresionantes en nuestra vida, en nuestra casa, en la nación, en nuestra familia. Creemos que lo puede hacer, pero no estamos muy convencidos de que Dios lo quiera hacer. Tal vez somos de las personas que pensamos: esta nación merece que Dios venga y eche fuego aquí. Y cuando pensamos de esa manera, no nos vamos a mover a colocarnos en la brecha a favor de la nación, ni siquiera a favor de nuestra familia. Porque decimos: esa actitud de mi hijo merece que Dios le reprenda y le dé bien duro. ¿Y qué decir de mi esposa? ¿Y qué decir de mi esposo? Se lo merece. Merece que Dios lo coja y cuando pensamos de esa manera, lo que merece el otro, nos cuesta colocarnos en la brecha a favor de, inclusive a favor de nosotros mismos, porque creemos que merecemos sufrir por nuestros errores. La persona que va a estar en la brecha necesita reconocer que Dios tiene un carácter de misericordia, que aunque le hemos fallado, que aunque hemos sido rebeldes, Dios sigue siendo amplio en perdonar. Amén. Alábale que Él vive. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Debe creer que Dios tiene misericordia de usted, de que Dios tiene misericordia de su familia, de que Dios quiere tener misericordia de nuestra ciudad, a pesar de lo mal que nos portamos. Que Dios quiere tener misericordia de la nación a pesar de lo mal que nos comportamos. Mientras no comprendamos eso, no nos vamos a colocar ahí en la brecha. No habrá nadie que se interese. O tal vez dirá: bueno, yo me voy a parar, pero por mi familia. Pero Dios está buscando a alguien con un corazón amplio. Dios está buscando a alguien que coloque a los demás por encima de sí mismo, muchas veces. Necesitamos creer que Dios todavía escribe historias de perdón y de restauración. Amén. Que Dios escribe historias de perdón y restauración como la suya y como la mía. Que Dios todavía ahí en el mundo, en medio de la gente que actúa con tanta maldad, Él quiere escribir historias de perdón y restauración. Que Dios todavía quiere escribir historias con finales inimaginables. Aquel hombre, aquella mujer que era perversa, Dios todavía quiere escribir una historia donde puedan decir: mira cómo glorifica a Dios. Muchas veces en la misma iglesia los creyentes vamos perdiendo esa fe y esa convicción en el Dios misericordioso. Y nos vamos convirtiendo en creyentes, en personas que lo que queremos es que descienda fuego para destruir al perverso. Y no recordamos la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha a favor de alguien. Amén. Alguien que conozca su carácter misericordioso. Alguien que pueda vislumbrar historias donde la gracia de Dios se manifiesta por encima de la abundancia del pecado. ¿Cuántos alaban al Rey? Se necesita personas que puedan conocer ese carácter misericordioso de Dios, como aquel leproso que pudo leer en la mirada de Jesús y decirle, a pesar de ser un leproso, alguien desechado por la sociedad, ese leproso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es el tipo de historia que Dios quiere seguir escribiendo. Pero para escribir ese tipo de historias se necesita hombres y mujeres que se coloquen delante de Dios a favor de todas esas personas que necesitan tanto a Dios. Miren, se necesita a una persona decidida a dejarse usar por Dios. La mayoría de la gente quiere algo de Dios. Muchos quieren dejarse usar por Dios, pero de una manera egoísta que
que resalte lo que ellos hacen. Pero pocos son los que quieren dejarse usar por Dios en la intimidad y en el anonimato. Pero esa persona que debe pararse en la brecha debe ser alguien que esté consciente de la importancia de dejarse usar por Dios. Dios estaba buscando a uno solo. Con ese uno solo era suficiente. Aquí no nos dice que estaba buscando una multitud. Dice que Dios estaba buscando uno solo. Que Dios estaba buscando una sola. Uno solo, una sola. La importancia de una persona delante de Dios. Pero ¿sabe qué es más importante? Comprender la importancia de que ese uno, de que esa una seas tú. Amén. De que tú eres esa persona determinante en lo que Dios quiere hacer. Que tú eres esa persona determinante en el propósito de Dios. Dios está buscando a uno. Uno que sea sincero. Una que sea sincera. Uno o una que sea sensible al Espíritu Santo. Uno o una que esté dispuesto o dispuesta a colocar sus necesidades en segundo plano y colocar a los demás en prioridad. Uno o una que sea insistente. Necesitamos comprender esa parte. Necesitamos que esa persona que se va a parar en la brecha es alguien que realmente comprenda el poder determinante de la oración. La oración es aquello que mueve la mano de Dios. Pero la oración también es aquello que puede detener la mano de Dios cuando Él quiere destruir. La oración es aquel medio por el cual Dios te sonríe. La oración es ese medio por el cual se mueve el corazón de Dios. Necesitamos comprender de verdad el poder que hay en humillarnos delante de Dios. Mire, todavía nosotros como creyentes no hemos experimentado la profundidad del poder de la oración. Todavía no hemos experimentado la profundidad de lo que Dios puede hacer con alguien que ora insistentemente delante de su presencia. Usted y yo todavía no hemos experimentado eso. Usted y yo todavía no hemos experimentado los milagros y las transformaciones de lo que Dios puede hacer con alguien que comprende la importancia de orar, de estar delante de Él, delante de su presencia. Hay mucho más. Hay mucho más. Mucho más a través de la oración. Todavía no hemos comprendido cómo Dios puede transformar vidas, familias enteras y naciones enteras a través de la oración. No nos pararemos en la brecha hasta que no comprendamos lo determinante que es la oración. Usted y yo creemos que lo sabemos. Usted y yo teológicamente sabemos que oramos y que Dios responde. Teológicamente sabemos que oramos, Dios responde cuando quiere, cuando es el momento propicio. Tal vez ese es nuestro concepto de la oración hasta ahora. Pero hermanos, todavía no hemos experimentado lo profundo. Todavía no hemos experimentado el poder sobrenatural. Todavía no hemos experimentado cómo Dios puede abrir el mar en nuestra vida. Hemos visto respuesta de Dios, pero todavía falta tanto por ver en nuestra vida. Cuando nuestra vida de oración sea mucho más profunda, veremos cosas mucho más altas. Amén. Alábale que Él vive. Mire, quiero que sepas que las situaciones cambian cuando nos movemos en oración. Aquel que se pone en la brecha es alguien que está convencido de que cualquier situación, por difícil que sea, cambiará en el Señor. Que lo más adverso cambia a través de la oración. Yo no sé cuál es esa situación
tan adversa, tan compleja, tan complicada que usted tiene en este momento en su vida. Pero créalo, que el poder de la oración, que la oración es aquello que lo cambia todo. Como dice una canción, el poder del cristiano está en la oración. Es ahí en la oración, en la humillación, en estar delante de Él. Es donde está el poder. Aquel que se para en la brecha debe comprender que a través de su oración puede cambiar cosas que no han cambiado en mucho tiempo. Que a través de la oración, de estar ahí delante de Dios, en su familia, pueden cambiar cosas que han venido afectando por generaciones. Que a través de la oración se pueden cambiar cosas que han afectado a la nación por generaciones. Pero hace falta que un pueblo le crea. Hace falta que su hijo le crea. Hace falta que su hija le crea. Tal vez nosotros nos quejamos de tantas cosas en nosotros. Nos quejamos de nuestras debilidades. Nos quejamos de nuestras falencias. Nos quejamos de las falencias de los que están a nuestro alrededor. Pero sabe, si pudiésemos comprender la importancia de la oración para la transformación de todas esas situaciones, ya estaríamos ahí delante de la presencia. No saldríamos de la presencia de Dios en ningún momento. Qué bueno es el Señor. Quiero recordarle que lo más complicado que usted tenga ahora es cambiado a través de la oración. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, alábale. Te alabamos, Señor, porque nos permites llegar a ti a través de la oración. Grande es el Señor, grande es su poder. Dios hace cosas impresionantes a través de la oración. Nehemías levantó un muro, un vallado de protección en Jerusalén. Jerusalén se encontraba en una situación difícil y vergonzosa. Era la burla de todas las naciones alrededor. Pero Dios tomó a Nehemías, un hombre que se paró en la brecha de oración delante de Dios, para levantar esos muros. Y esos muros fueron levantados en un tiempo récord. Lo que no se había hecho en años se levantó en 50 días, porque un hombre se paró en la brecha ahí delante de Dios a favor de la nación. Y esa situación cambió, porque aquellos que se burlaban de la nación ahora tenían que mirarla con respeto, porque aquellos que la afectaban ahora tenían que detenerse, porque esa nación que estaba en ruina ahora comienza a prosperar. Es lo que hace Dios a través de la oración. Cuando alguien se para en la brecha a favor. Mire lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Yo quiero cambiar tus circunstancias. Yo quiero cambiar tantas cosas en tu vida que están en contra. Yo quiero cambiar tu nación. Yo quiero cambiar tu casa. Yo quiero cambiar tantas cosas en ti, pero necesito que estés ahí en la brecha. Necesito que te coloques ahí delante. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios todo lo puede hacer. Con su poder nada hay imposible para Él. Amén. Dios necesita una actitud de arrepentimiento. Recuerde que si bien delante de Dios se pararon en la brecha hombres piadosos, como Abraham, que era llamado amigo de Dios, como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios y se paró en la brecha a favor de Israel, como la reina Esther, que se paró en la brecha a favor de aproximadamente 9 millones de judíos en Persia, que tenían una sentencia de muerte sobre ellos. Pero esa mujer se paró ahí en la brecha, en ayuno y en oración. ¿Y sabe qué pasó? Dios libertó a su pueblo, le dio la victoria. Porque esa sentencia de muerte fue cambiada en fiesta. Fue cambiada en fiesta, y es lo que Dios puede hacer. Pero se necesita alguien que esté en la brecha. Amén. No alguien que mire hacia los lados y diga, no, es que esto le toca a esa fulano. No. Esther al principio, la reina Esther pensó al principio así. Pero su familiar Mardoqueo la sacude, lo he dicho muchas veces. La sacude con esas palabras. Mira, no pienses que tu destino será diferente por permanecer en el palacio del rey. Igual tú perecerás si no te paras en la brecha. Amén. Dios está buscando a alguien que se arrepienta. Tal vez tú dirás, mi pasado no es el mejor. Pero Dios está buscando a alguien con un presente de arrepentimiento. Te lo dije hace un momento. Lo que ocurrió con el rey de Nínive fue impresionante. El rey de Nínive era un pagano. Nínive era una nación pagana,
de lo más cruel que existía. Era una nación tan cruel que yo creo que los judíos pensaban que Dios odiaba a Nínive. Jonás pensaba que Dios odiaba a Nínive. Y Jonás va a llevar un mensaje de arrepentimiento. Pero muy en el fondo Jonás temía a algo que a nosotros nos debe agradar, y es a la misericordia de Dios si alguien se arrepiente. Y lo que ocurrió es que este rey de Nínive, con todo y lo pagano que era, se arrepiente delante de Dios y proclama ayuno en toda su nación. Proclama ayuno para todo el mundo, para los niños, para los ancianos, para todos. Proclama ayuno hasta para los animales. Hubo una gran humillación y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Sabe qué falta? Alguien que se pare en la brecha. Qué maravilloso sería que en nuestra nación los gobernantes se rindieran delante de Dios. Que el presidente verdaderamente se rindiera delante de Dios. Qué maravilloso sería que el Congreso se rindiera delante de Dios. Amén. Que los alcaldes, gobernadores, todos los demás, las autoridades en los municipios, hasta los inspectores de policía, si es que todavía existen, se rindieran delante de Dios. ¿Sabe que tuviéramos una nación diferente? Seguro que sí. Dios tendría misericordia. Dios tendría misericordia. Termino con esto, y es que hay lugares donde nos urge pararnos en la brecha. Urge que nos paremos en la brecha en nuestros lugares de debilidad. Yo los tengo, usted los tiene, usted los tiene. Hay lugares de debilidad en su vida. Y urge que nosotros podamos pararnos en la brecha en esos lugares de debilidad. En esos lugares donde hay una grieta en nuestra vida. Urge. En ese lugar de nuestra intimidad con Dios que está tan agrietada y tan debilitada. Porque muchos tienen que reconocer que su vida de intimidad con Dios tiene grietas. Que su vida de intimidad con Dios hay una brecha terrible. Que cada día el muro de oración en su vida es más débil. Que cada día es más débil. Y necesitamos pararnos en la brecha en esos lugares de debilidad, en nuestra intimidad con Dios. Dios quiere hacer cosas tan impresionantes con usted. Mira, Dios quiere darte paz en medio de todas esas cosas que te están perturbando. Dios quiere definir cosas a tu favor, cosas que están tan en tu contra. Dios quiere definirlas a tu favor, pero resulta que hay una gran brecha en tu muro de intimidad con Dios. Que hay una gran brecha en mi muro de intimidad con Dios. Siempre he dicho, nadie sabe cuán lejos de Dios hasta que le busca un poco más. Muchas veces nosotros pensamos que el tiempo de intimidad que tenemos con Dios es suficiente, así sean 5 minutos. No, Dios está esperando algo más. Necesitamos pararnos en nuestros lugares de debilidad. En ese lugar de debilidad de nuestra familia, agrietada por los conflictos permanentes. Ahí se necesita que el padre, se necesita que la madre, se necesita que los hijos se coloquen en la brecha. Ahí donde está tan agrietada la familia con tanto conflicto. Pero quizás el padre mira a la madre mira al padre, el hijo mira a los padres. Eso es cuestión de ustedes, arreglen su problema. Se necesita a alguien que se pare en ese lugar de debilidad, ahí, en esas grietas de la familia. En esas grietas que ha abierto la incomunicación. Ahí se necesita a alguien en la brecha. Porque es duro. Porque es difícil. Porque la familia poco a poco va perdiendo su fortaleza. Poco a poco la brecha es tan grande que cada quien está en su lado, en su extremo. Amén. Y olvidamos lo importante que es humillarnos en oración. Mujer, busca a Dios. Hombre, busca a Dios. Hijo, busca a Dios. Párate en la brecha por tu familia. No pienses que esto no te perjudicará a ti. Necesitamos pararnos en nuestros lugares de debilidad en la familia. Amén. Necesitamos pararnos en la brecha de esa casa fracturada por los conflictos
conflictos de cada quien, por los conceptos de cada quien, porque cada uno quiere imponer su concepto al otro. Y hay una gran fractura. Hay una gran fractura ahí. Aleluya. Necesitamos pararnos en la brecha de los lugares de debilidad en nuestra iglesia y en nuestros ministerios, dominados muchas veces por nuestros caprichos, por los caprichos de los integrantes de nuestros ministerios. Necesitamos pararnos ahí, en ese lugar de debilidad. Volvamos a la brecha. Volvamos a nuestro lugar, ahí delante de Dios. Porque si hay algo que debemos llevarnos en nuestra mente, es que Dios está buscando a alguien que esté delante de Él, ahí parado en la brecha. Qué importante es que haya una iglesia que conozca su lugar. Una iglesia que pueda pararse en la brecha a favor de una nación que se debate en el odio profundo, en la polarización, donde tú no puedes expresar tu concepto porque el otro te quiere asesinar con palabras, porque no comparte su pensamiento. La iglesia no puede olvidar cuál es su lugar. Maravilloso, porque la iglesia ha salido a las calles a manifestarse. Y la iglesia, a través de la historia, se ha manifestado en la sociedad. Vea, nadie más comprometido que la iglesia, porque la gente, la iglesia, por defender su fe, aún ha sufrido la muerte y la persecución. Pero no podemos olvidar cuál es nuestro lugar de más fortaleza, ahí en la brecha, delante del Señor. Dios no está llamando a la iglesia a colocarse en la izquierda o en la derecha. Dios está llamando a la iglesia a colocarse ahí en la brecha. Hermano, Dios te está llamando a ti, no a colocarte en la izquierda ni en la derecha. Puedes tener tus preferencias políticas, pero sabes, tu prioridad es estar ahí en la brecha, ahí en la presencia del Señor. Ese es nuestro lugar. Mire, los resultados de pararse en la brecha es algo impresionante, porque pararse en la brecha trae una nueva oportunidad para mucha gente. Porque pararse en la brecha traerá restauración donde había destrucción, traerá salud donde había enfermedad, traerá paz donde había caos. Cuando nos paramos en la brecha, la destrucción que estaba programada no nos alcanzará, pero la bendición que no esperábamos llegará. Por eso necesitamos pararnos en la brecha. La bendición que estaba retenida llegará. Los cambios y transformaciones inimaginables llegarán. Yo quiero invitarte a que